¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Sami Reyes de Alba y actualmente soy adscrito del Departamento de Anestesia Cardiovascular y Medicina Perioperatoria en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Quiero dar las gracias al SMAC, en especial al Dr. Rosenberg y al Dr. Raúl Guillén por la confianza y permitir estar con ustedes en este webinar. El envejecimiento de una población es un reto, no solamente para anestesia, sino para cualquier otra área de especialidad de la medicina. En anestesia, cada vez es mucho más frecuente enfrentarnos a pacientes de edad avanzada con múltiples comorbilidades que presentan una limitada reserva fisiológica o que son frágiles o son sarcopénicos y que están programados para cirugía ya sea electiva o cirugía de urgencia. Los objetivos de esta plática es conocer las implicaciones que tiene la edad en la condición clínica de nuestros pacientes y cómo se van a comportar en cuanto a cambios hemodinámicos con la administración de los agentes anestésicos. Establecer la relación que tiene edad con enfermedades cardiovasculares y con fragilidad. Poder conocer cómo realizar una evaluación preoperatoria en pacientes geriátricos que van principalmente para cirugía no cardíaca y poder establecer en aquellos pacientes que así lo requieran alguna prehabilitación antes de entrar a quirófano, ya sea para una cirugía electiva o sensible a tiempo. Me declaro sin conflicto de interés para esta plática. En la actualidad, el 8% de la población mundial tiene más de 65 años y se espera que en 20 años este porcentaje aumente al menos un 20% más. Muchas de la población incluso ya son pacientes que tienen más de 80 años. El envejecimiento como tal es un reto, como ya bien lo mencioné, no solo para anestesia, sino para la medicina en general, ya que este tipo de pacientes son pacientes que cursan con diferentes enfermedades a la vez, ya sea enfermedades cardiovasculares, de cáncer, enfermedad renal crónica, diabetes, hepatopatías, etc. Y muchos de ellos ya tienen una limitada reserva fisiológica. Padecimientos que antes eran paliativos, principalmente en pacientes mayores de 65 años, no eran llevados a cirugía precisamente por la edad. Ahora es muy frecuente ver en nuestros quirófanos pacientes de la 9ª década de la vida que son programados para algún tipo de cirugía, llámese selectiva o de urgencia. Algo que nos debe de quedar muy claro es que actualmente la edad no se considera un criterio de exclusión para cirugía. En esta gráfica podemos ver el índice de envejecimiento, cómo ha ido aumentando en nuestro país conforme pasan los años, donde ha sido cada vez mucho más alta a partir ya del 2015, que es la última que está reportada. Y en esta otra gráfica del lado izquierdo, en la parte superior, vemos cómo el número de cirugías por edad, por rango de edad, también es cada vez mayor. Y podemos notar que en la población que es mayor de 75 años, conforme pasan las décadas o los años, es cada vez más frecuente. Así como el porcentaje de cirugías que van a ser requeridas conforme pasan los años. En esta otra gráfica vemos cómo el número de comorbilidades aumenta, siendo más frecuente de que un paciente pueda aportar entre 3 a 5 enfermedades a la vez, lo cual hace un manejo mucho más complejo en cada uno de nuestros pacientes en nuestras salas de quirófano. En cuanto a los cambios fisiológicos asociados por la edad, son varios y son importantes que nosotros los tengamos siempre presentes, sobre todo cuando decidamos qué manejo anestésico vamos a dar o simplemente qué cambios hemodinámicos podemos esperar. Existen múltiples teorías sobre el envejecimiento, incluida la de senescencia celular, que prácticamente explica cómo las células no pueden replicar su ADN y dividirse de manera normal. Otra, como lo que es el estrés oxidativo, donde existe una incapacidad para protegerse contra las moléculas metabólicas reactivas como son los radicales libres. Pero finalmente lo más importante es que los cambios que son atribuibles a la edad son múltiples en cuanto al sistema
cardiovascular, renal, neurológico, metabólico, cerebral, etcétera. Vamos a hablar principalmente de los que para nosotros representa mayor importancia, sobre todo en un contexto transoperatorio, donde ciertos cambios hemodinámicos podrían no ser explicados por alguna otra patología, sino simplemente a los cambios fisiológicos que por sí el paciente de edad avanzada ya cuenta. Los cambios cardiovasculares son de los más importantes de edad avanzada y pueden tener un impacto en el posoperatorio inmediato y a largo plazo. Cuando hablamos de un escenario perioperatorio donde las implicaciones anestésicas son muy relevantes. Antes que nada, son pacientes que presentan una rigidez importante en los vasos sanguíneos, secundaria a una disminución de la distensibilidad. Esto favorece un aumento de la presión arterial sistólica, llevando al ventrículo izquierdo a una sobrecarga de trabajo, generando una hipertrofia concéntrica y favoreciendo una disminución en el lusiotropismo. Esto, a su vez, nos favorece la presencia de una disfunción diastólica. En este tipo de pacientes es un factor sumamente importante, ya que los genera o los hace más susceptibles a sobrecarga de líquidos, y la presencia de edema pulmonar es en muchos de los casos evidente, sobre todo porque tienen muy poca tolerancia a lo que es la fluidoterapia. Son pacientes que cursan con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Presentan alteración en sus vasoreceptores y tienen una mayor susceptibilidad a hipotensión ortostática. El envejecimiento se asocia a su vez con disfunción en la frecuencia cardíaca, un aumento en el tiempo de la conducción del nodo sinoauricular, y no es poco probable que alguno de ellos cursen con deterioro del sistema de conducción. Llegan a presentar valvulopatías, principalmente aórtica o mitral, o como tipo una estenosis aórtica secundaria a la calcificación de sus valvas. Todos estos cambios cardiovasculares los hacen, por tanto, más susceptibles a hipotensión. Llegan a tener presiones inadecuadas de llenado, disfunción miocárdica, edema agudo pulmonar e isquemia miocárdica. En cuanto al sistema pulmonar, también sufre cambios significativos con el proceso de envejecimiento, y uno de estos cambios es el desequilibrio en cuanto a la ventilación-perfusión, favoreciendo un aumento en lo que es el gradiente alveolo arterial. Tienen aumento en las presiones de la arteria pulmonar, disminución de la elasticidad pulmonar y aumento de la distensibilidad, así como una disminución en cuanto a la respuesta a hipoxemia e hipercapnia. Todos estos cambios los hace una población de riesgo para atelectasia, neumonía, hipoxemia durante el posoperatorio inmediato. En cuanto al sistema nervioso central, existe una disminución en cuanto al consumo metabólico de oxígeno basal. Presentan pérdida de neuronas y una reducción importante en cuanto a la cantidad de neurotransmisores. Esto favorece lo que es el riesgo de delirio posoperatorio y disfunción cognitiva, algo que es muy importante que tenemos que tener en mente, ya que existen estudios en los cuales se ha demostrado que el grado de disfunción cognitiva puede llegar a durar hasta 6 meses después de una anestesia general, lo cual es indispensable disminuir los requerimientos anestésicos analgésicos en pacientes de edad avanzada, en muchos de ellos de un 30 a 50% de la dosis basal. En cuanto a lo metabólico, tiene alteración en el metabolismo de fármacos, disminución en cuanto a la masa renal, mayor susceptibilidad a falla renal aguda, hipotermia, que es también un factor muy importante en estos pacientes que a su vez, si no se controla, pueden tener cambios importantes en cuanto al hematológico, hiperglucemia, entre muchas otras alteraciones. Las enfermedades cardiovasculares están presentes principalmente en poblaciones mayores de 65 años de edad. Es uno de los principales factores de riesgo de muerte y de MACE perioperatorio, conociéndose o estableciéndose MACE como todas aquellas enfermedades cardiovasculares mayores como EBC, infarto, falla cardíaca e incluso muerte. Ya sabemos que nuestra población cada vez es más longeva, por lo cual es muy probable que muchos de ellos padezcan una o más de las enfermedades cardiovasculares. La enfermedad coronaria está
estrechamente asociada con la edad y es una de las principales causas de muerte en pacientes, sobre todo mayores de 75 años de edad. Existe una relación bidireccional en cuanto hablamos de enfermedades cardiovasculares con lo que es fragilidad. No necesariamente todo paciente de edad avanzada es frágil y no todo paciente frágil es mayor de edad. Eso es algo que nos debe de quedar muy en claro. Hablar de fragilidad no es hablar de paciente senil, pero sí existe una relación muy estrecha en pacientes que padecen enfermedad cardiovascular con fragilidad y se ha encontrado que existe un aumento en la tasa de morbimortalidad en todo aquel paciente que presenta fragilidad. La presencia de fragilidad incrementa el riesgo de mortalidad e incluso en un estudio canadiense nos habla de que simplemente la fragilidad de ser moderada, el riesgo de mortalidad se incrementa de 4.8 con una fragilidad moderada hasta 7.3 cuando se cuenta con una fragilidad severa. La fragilidad, como bien lo mencioné, es muy frecuente en pacientes con enfermedad cardiovascular y finalmente esto favorece a mayor riesgo de peor escenario clínico, tanto agudo o crónico. La presencia de diferentes comorbilidades e incapacidad sumados a fragilidad tanto en pacientes de edad avanzada e incluso cualquier otro tipo de paciente que va a un procedimiento quirúrgico nos aumenta la morbimortalidad en el perioperatorio inmediato e incluso a largo plazo. Pero ¿cómo evaluamos a un paciente geriátrico que va para cirugía no cardíaca tanto en un escenario electivo como en cirugía sensible a tiempo? Es importante que lo conozcamos. Existen múltiples escalas de valoración que utilizamos de manera habitual en todos nuestros pacientes, pero en realidad es lo ideal este tipo de escalas en los pacientes geriátricos. Existen guías específicas para valorar este tipo de población, donde se establece una valoración e índices de riesgo que nos permiten estimar tanto riesgos cardiovasculares, de delirio, de deterioro cognitivo y otro tipo de complicaciones perioperatorias en este grupo etario en especial. Uno de ellos es el índice de riesgo cardíaco perioperatorio en el paciente geriátrico, que se trata principalmente de una calculadora que nos establece como un predictor de riesgo en pacientes que serán sometidos a cirugía no cardíaca, en el cual se comparan el RCRI y el Gupta-Mitka, que son calculadoras de riesgo que utilizamos de forma habitual en pacientes de alto riesgo que son sometidos a cirugía. Y esta escala de riesgo en el paciente geriátrico consta de 7 variables. Estas variables son el tipo de cirugía, presencia de insuficiencia cardíaca, historia de evento vascular cerebral o un evento isquémico transitorio, diabetes mellitus, grado de ASA, el estado funcional del paciente catalogado principalmente si el paciente es dependiente, parcialmente dependiente o completamente independiente. Los resultados van a surgir de la puntuación, un porcentaje que se realiza mediante el análisis y el cálculo logarítmico, similar al Lensquip o al Gupta-Mitka. Todo esto lo podemos realizar a través de nuestros dispositivos móviles o en una computadora y es fácil y de usar tanto en la cabeza del paciente. Otra evaluación muy útil, más práctica, si así lo queremos ver, son las guías quirúrgicas para el manejo perioperatorio del paciente de edad avanzada. Una herramienta estrictamente muy sencilla que nos puede ayudar a desarrollar y establecer un plan de manejo con nuestros pacientes. En la práctica diaria, la evaluación del paciente geriatra va más allá de solo verlo en cuanto al preoperatorio o horas antes de la cirugía, ya que requiere una valoración más integral, donde en realidad debemos considerar muchos factores, tanto externos, sociales, familiares, condición clínica, qué tipo de cirugía, riesgo y beneficio.
Es algo que debemos de trabajar con nuestros cirujanos. Yo sé que es muy difícil poderlos hacer entender que este tipo de población requiere realmente que nosotros los conozcamos con anticipación para poder establecer nosotros un plan de manejo, hablar con el paciente, hablar con la familia y establecer cuáles serían las medidas más óptimas que ellos deberían de usar en el posoperatorio, ya sea inmediato o en el momento que el paciente salga del hospital, si requieren hacer algún tipo de adaptación a su casa y la manera en que lo pueden ayudar. Una parte esencial de la valoración, pues como todos sabemos, es la historia clínica. Conocer qué enfermedades preexistentes tiene nuestro paciente, saber la severidad de ellas, qué estado nutricional presenta, tanto el tipo de medicamentos y la cantidad de medicamentos que consume, ya que muchos de ellos tienen sus indicaciones muy precisas de suspensión horas antes de la cirugía o incluso días antes. Muchos de nuestros pacientes van a estar anticoagulados, por lo tanto es importante que nosotros lo orientemos en cuanto al puenteo con esta anticoagulación para que no se suspenda en el momento de la cirugía. La evaluación de la salud mental es algo muy importante también. Debemos conocer cuál es el estado cognitivo que tiene nuestro paciente, si está en delirio, si está alerta, si está deprimido, si tiene miedo, ansiedad, qué capacidad de toma de decisiones tiene él. Es muy frecuente que muchas de las veces la familia como tal es quien toma la decisión de si debe o no debe ser operado. Esto es algo muy importante que debemos de considerar al establecer una valoración del estado cognitivo, es qué tanta capacidad tiene él de toma de decisiones. Si tiene una toma de decisiones perfecta o idónea, la persona más indicada para decidir si se realiza una cirugía, hablando en un contexto que sea una cirugía de mayor riesgo, donde esté implicado la salud o el resultado inmediato, él es la persona indicada para tomar esas decisiones y no solo la familia. Es algo que nosotros tenemos que hablar muy claramente con todos ellos. Igual evaluar cuál es el riesgo que tiene nuestro paciente de delirio. En cuanto a capacidad funcional, es muy importante que nosotros establezcamos, cuál es la actividad diaria que él hace. Si come por sí mismo, si se viste por sí mismo, si es capaz de ir al súper, si incluso él maneja, realmente cuál es su función diaria en su casa, qué tanta actividad física realiza, qué tanto puede caminar sin ayuda, marcha y equilibrio, que si requiere o no el uso de aditamentos especiales para poder llevar una marcha lo mejor posible, uso de dentaduras, lentes, auxiliares auditivos. Todo esto es importante que nosotros lo evaluemos cada vez que veamos a un paciente de edad avanzada. El entorno social también es un factor muy importante que nosotros debemos de conocer. No es lo mismo un paciente que tiene una red de apoyo de familiares y de amigos importante, estrecha, un paciente que es posoperado de una fractura de cadera, donde tiene un apoyo familiar que le va a permitir una recuperación más rápida, a aquel paciente que está abandonado y que no tiene una red de apoyo en el cual le pueda facilitar una rehabilitación más sencilla. ¿Qué tanta oportunidad y accesibilidad tiene para recursos para la atención? Y esto es hablando de qué tan cercano tiene un centro de atención en caso de que sea necesario por algún tipo de complicaciones, o qué tanta facilidad tiene para adaptar, si es necesario, una cama o un hospital en su misma casa, si va a requerir oxígeno o no en el posoperatorio, ya no tanto inmediato, sino al salir de la hospitalización. En cuanto al ambiente, pues hablamos de las comodidades de la casa, facilidades, seguridad, accesibilidad a recursos sociales prácticamente.
Y lo más importante es la estratificación de riesgo, que es prácticamente un resumen de todo lo que acabo de mencionar. Y las principales áreas de interés que siempre debemos considerar es, como mencioné, el estado cognitivo, la presencia o no de demencia, delirio, depresión. Nosotros esto lo podemos evaluar de manera rápida a través de test que nos permiten establecer el riesgo que tiene el paciente de tener delirio en el posoperatorio inmediato. Si es un paciente que está con tratamiento por depresión o si es un paciente que va a requerir el apoyo psicológico en el posoperatorio. Capacidad funcional, como mencionaba, también es importante que lo evaluemos de manera a través de equivalentes metabólicos, y esto es sencillo al hacerle una serie de preguntas y establecer el riesgo mediante DASI para ver qué capacidad funcional tiene nuestro paciente. En cuanto a la función, lo podemos establecer mediante el índice de CATS, donde se evalúan las actividades diarias que realiza nuestro paciente, y esto es, como mencioné, preguntando qué posibilidades tiene el paciente de bañarse por sí mismo, vestirse por sí mismo, ir solo al baño, qué tanto se moviliza dentro de su casa, si la alimentación la hace él solo o con ayuda. Valorar el grado de movilidad y riesgo de caída, así como fragilidad. La fragilidad vamos a hablar un poquito más en detalle en el transcurso de la plática, ya que como tal es un factor de riesgo independiente para aumentar el riesgo de mortalidad en el perioperatorio. El estado nutricional también es algo muy importante que nosotros debemos de conocer, y lo podemos hacer de manera rápida con un mini test donde nosotros hacemos solo un par de preguntas considerando si el paciente ha tenido pérdida de peso de manera no intencional que exceda del 10 al 15% en los últimos 6 meses, si tiene un índice de masa corporal por abajo de 18.5 o sus niveles de albúmina están por abajo de 3 gramos, en la ausencia de hepatopatías o enfermedad renal. Conocer todos estos datos nos permite a nosotros establecer un plan de manejo anestésico óptimo para nuestra cirugía, así como probablemente establecer cuál sería las recomendaciones que podríamos dar a nuestro paciente para el posoperatorio inmediato o incluso retomar algún tipo de actividades. Las recomendaciones de las guías quirúrgicas para el manejo perioperatorio del paciente de edad avanzada son unas guías que vale la pena si tienen la oportunidad de revisar. Creo que son muy claras y nos pueden guiar mucho en cuanto al plan y el manejo que nosotros podemos dar. Vienen algún tipo de cirugías, las que son más frecuentes, y nos hacen sugerencias muy particulares que vale la pena valorar. Yo trato de resumirlos en 3 puntos que creo son los más importantes a considerar, y los dividimos prácticamente en preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. La parte más relevante y recomendaciones que hacen en el preoperatorio es en base al ayuno, y las guías sugieren ante la evidencia el beneficio de limitar el ayuno prolongado en este tipo de pacientes, y sugieren una dieta líquida 2 horas antes, ya sea de una sedación, anestesia general balanceada o regional. Muchas de ellas la recomendación es Gatorade, que es lo que podemos utilizar nosotros como líquidos claros, así como una dieta ligera 6 horas antes previas al procedimiento. Recomiendan en pacientes con problemas de gastroparesia o hernias hiatales sí tratar de mantener un ayuno de aproximadamente 8 horas. En cuanto al manejo de medicación, pues esto es una parte muy importante, es el descontinuar los fármacos que no son esenciales, continuar los esenciales y considerar interacciones medicamentosas de ellos. Así como mencionaba, en aquellos pacientes que tienen anticoagulación, valorar el puenteo de ella. En cuanto al intraoperatorio, no existe una evidencia suficiente para poder establecer qué técnica anestésica es mejor que otra, si la regional versus anestesia general.
lo que está ya bien descrito y conocemos es que más que el tipo de técnica anestésica que nosotros utilicemos, son los cambios hemodinámicos que nosotros podamos tener durante el transoperatorio e incluso el posoperatorio inmediato. Es muy importante que nosotros tengamos cuidados con los eventos de hipotensión, que es prácticamente los que más se han asociado a presencia de infarto de miocardio o aturdimiento miocárdico en pacientes que son sometidos a cirugía no cardíaca. En otros términos, conocido como MINS. En cuanto al manejo de dolor agudo posoperatorio, esto es una parte esencial, ya que finalmente esto es lo que sí ha demostrado como tal beneficio en nuestros pacientes y disminuir la incidencia de delirio principalmente, y abogan un poco más por lo que son las técnicas regionales para analgesia en el posoperatorio inmediato. El control de temperatura también es algo esencial y muy importante, el uso siempre de un termómetro que nos ayude a guiar el control de temperatura durante el transoperatorio. Sabemos que la hipotermia puede ser desencadenante de problemas de coagulopatía o problemas hematológicos que finalmente pudieran llegar a tener un resultado adverso en nuestros pacientes, sobre todo si son sometidos a cirugía con riesgo alto de sangrado. El manejo de líquidos guiados por objetivos también es un punto muy importante que ellos mencionan, por lo que ya comentamos de los cambios fisiológicos y la poca tolerancia que tiene este tipo de pacientes a la sobrecarga de líquidos. Durante el posoperatorio, pues bueno, hacen hincapié en lo que es tratar de hacer prevención de complicaciones pulmonares, estrategias para disminuir la presencia de delirio, prevención de caídas y considerar en ciertos casos la asistencia y apoyo de personal en casa. Fragilidad, como bien mencioné, es un factor de riesgo independiente para complicaciones tanto de mortalidad en cualquier paciente, no solamente en pacientes de tercera edad. En esta ocasión voy a hablar fragilidad asociados en pacientes de edad avanzada y su importancia en el perioperatorio. La fragilidad es un estado multidimensional relacionado principalmente con la edad avanzada, en el cual encontramos una disminución en la reserva fisiológica del organismo, donde existe una alteración de uno o más sistemas, lo que hace al paciente incapaz de mantener una adecuada homeostasis y de esta manera regular las situaciones de estrés. En este caso, un ejemplo de estrés sería la cirugía o la exposición a un procedimiento anestésico, lo cual los hace más vulnerables y el paciente puede llegar a presentar complicaciones posoperatorias en mayor frecuencia. A lo largo de la evaluación con fragilidad ha sido difícil realmente saber discriminar y poder categorizarla en riesgos debido a la limitación en cuanto a pruebas, ya que algunas son demasiado extensas y las hacen poco útiles o fáciles de llevar a cabo. Una de las herramientas o test más fáciles de utilizar y que nos permite una adecuada correlación con complicaciones mayores y riesgo de fragilidad es la escala de Friet, lo cual nos está basada principalmente en la presencia de 3 o más de las siguientes características, que es la pérdida de peso de forma involuntaria, donde existe una pérdida mayor de 4.5 kilos o más de un 5% en el último año de forma no intencionada. La autopercepción de agotamiento, esto significa que el paciente se sienta todo el tiempo cansado. Debilidad muscular, donde deba tener fuerza máxima de presión digital con un dinamómetro ajustado por sexo o por índice de masa corporal. Velocidad en marcha, esto es que tanto tiempo tarda el paciente en recorrer 4.57 metros a un paso habitual
ajustado por sexo y estatura y un bajo nivel de actividad física. La fragilidad, como ya bien mencioné, se considera como un factor de riesgo independiente para mortalidad y existen múltiples definiciones de fragilidad donde la establecen como un término de una relación entre edad biológica y edad cronológica, lo cual permite explicar resultados heterogéneos en cuanto a los resultados en pacientes sometidos a cirugía. La fragilidad también se define como la incapacidad del organismo a recuperarse a daños patológicos y iatrogénicos. Un paciente frágil es incapaz de llevar tareas funcionales en su uso diario y, como ya he mencionado, tiene una relación bidireccional con enfermedades cardiovasculares. La fragilidad física ha sido propuesta prácticamente como un marcador biológico. Involucra el deterioro progresivo del organismo sobre el tiempo. Y la patobiología de la fragilidad se postula siempre como una desregularización de los sistemas tanto inmune, endocrino y metabólico, lo cual hace que los cambios principalmente se centren en la disfunción del metabolismo, tanto energético y así como en la actividad muscular, lo que lleva a nuestro paciente a un estado de sarcopenia, lo cual lo podemos establecer como una disminución en lo que es la masa muscular y una disminución en su fuerza. Existen, como mencioné, múltiples escalas y métodos para poder estimar la fragilidad. Sin embargo, son escalas difíciles de evaluar que requieren el uso de dinamómetros o aparatos especiales para poder llegar a una evaluación, lo cual lo ha hecho más difícil. Se ha tratado de encontrar cuál es la escala de fragilidad que sea más útil y que por tiempo pueda ser fácil de realizarse. Sin embargo, ninguna ha demostrado en la práctica en entorno, sobre todo lo que va en cirugía cardíaca, en este caso cirugía cardíaca, que se pueda realizar en 20 minutos para estimar su elaboración, lo cual ha sido una limitante sobre todo para pacientes con enfermedad cardiovascular que se van a someter a algún tipo de cirugía cardíaca. Sin embargo, una gran diversidad de estudios refuerzan el punto del impacto de fragilidad sobre la morbimortalidad en el perioperatorio. En esta diapositiva podemos observar de manera más visual cómo aquel paciente que no es frágil comparado con un paciente frágil puede llegar a tener un mejor resultado en un escenario preoperatorio, posoperatorio, a pesar de que tenga mayor comorbilidad o sea sometido a una cirugía de mayor riesgo. En cambio, aquel paciente frágil que es sometido a la misma cirugía con pocas comorbilidades, su resultado posoperatorio puede ser completamente diferente e incluso puede llegar a tener una mayor mortalidad. En cuanto a fragilidad, nos va a determinar, como ya mencionamos, peores resultados clínicos, aumentando los riesgos en el posoperatorio inmediato, independientemente si son pacientes agudos o crónicos. La fragilidad, ya bien mencionada en múltiples ocasiones, tiene una relación con enfermedades cardiovasculares, lo que hace a los pacientes frágiles tener la posibilidad de que con mayor frecuencia sean pacientes con algunos tipos de enfermedades. El 80% de los pacientes que cursan con una insuficiencia cardíaca crónica son mayores de 65 años y a menudo en el momento del diagnóstico de esta enfermedad muchos de estos pacientes pueden llegar a tener más de 70 años. En estudios de salud cardiovascular se ha establecido prevalencia de fragilidad hasta 7.5 veces más en pacientes que cursan con una insuficiencia cardíaca crónica. En cambio, los pacientes frágiles que llegan a urgencias con una insuficiencia cardíaca aguda
en el cual puede estar presente hasta en un 50-70%, solo 1 de 4 que llega a urgencia puede llegar a ser dado de alta. Estos pacientes además tienen altas tasas de dependencia tanto para actividades de la vida diaria. Esto significa que son pacientes completamente dependientes. La fragilidad en insuficiencia cardíaca tiene una alta prevalencia y se asocia principalmente con mayor empeoramiento de la clase funcional, lo cual va a duplicar el riesgo de reingreso y de mortalidad hospitalaria. En este estudio es un estudio de pacientes de edad avanzada con enfermedad con síndrome coronario agudo, donde la fragilidad es el mejor predictor de riesgo que tiene de edad cronológica, donde se utilizó una escala de Edmonton, donde la enfermedad se asocia con mayor incremento en la comorbilidad en estancia hospitalaria. Pacientes con mayores de 70 años se ha descrito como factor de riesgo de mortalidad y morbilidad para cirugía cardíaca. Hay que recordar que en un escenario completamente diferente a la cirugía no cardíaca, fragilidad ha tomado una importancia elemental incluso para establecer manejo de terapéutico, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedades de valvulopatías, llámese estenosis aórtica, para aquellos candidatos que llegan a ser susceptibles de cambios valvulares percutáneos. Fragilidad es una escala de predicción que es prácticamente indispensable en la evaluación de estos tipos de pacientes. En el adulto mayor representa el 50% de los procedimientos quirúrgicos cardíacos en Estados Unidos y representan el 78% de morbimortalidad. Pero ¿cómo evaluamos fragilidad? Que es algo importante que nosotros debemos considerar, sobre todo cuando hablamos de un escenario perioperatorio y sobre todo cuando realmente no tenemos el tiempo suficiente para poderla evaluar. A pesar de que nosotros idealmente no podamos ver a nuestros pacientes con un tiempo suficiente previo a una cirugía, nosotros podemos evaluar de una manera breve fragilidad, así como estado cognitivo y riesgo de delirio. No es pretexto el que nosotros conozcamos momentos antes de una cirugía a nuestro paciente. En un escenario ideal deberíamos de conocerlo antes de la cirugía, sobre todo si es un paciente que va para una cirugía mayor y con riesgos altos de sangrado o pacientes que tienen comorbilidades y frágiles. Pero desafortunadamente es un escenario que no ocurre con frecuencia. Aún así, nosotros podemos estimar de una manera qué riesgo tiene nuestro paciente de ser frágil o riesgos cognitivos de delirio, etc. Una de las escalas para valorar fragilidad de manera muy sencilla es una escala de Frail que recomienda la Sociedad Europea de Cardiología, donde prácticamente lo utilizan en pacientes que tienen fase aguda con insuficiencia cardíaca y pacientes con síndrome coronario agudo en sus 24-48 horas después del evento. Y es una escala autoaplicable donde se evalúa prácticamente son 5 puntos muy sencillos de evaluar a pie de cama del paciente, donde nosotros evaluamos fatiga mediante la pregunta de ¿se siente usted cansado la mayor parte del tiempo? Y el paciente responde sí o no. En cuanto a resistencia es si el paciente puede subir un piso de escalera sin hacer pausas y sin ayuda, igual sí o no. Ambulación es qué tan capaces de caminar 100 metros sin hacer pausas y sin ayuda. Y el padecer alguna de las siguientes enfermedades como artritis, diabetes, angina, infarto, hipertensión, EBC, asma, bronquitis, crónica, enfisema, osteoporosis, cáncer colorectal, cáncer cutáneo, depresión, ansiedad, demencia, úlceras en piernas y la pérdida de peso de más del 5% en el último año. Si nuestro paciente responde en 3 ocasiones sí, es un paciente que nosotros podemos catalogar como frágil.
Otro test que podemos realizar para evaluar fragilidad es un test de rendimiento físico que consta principalmente en 3 pruebas, que son test de equilibrio, test de velocidad de marcha y el test de levantarse de la silla. En primer lugar está el test de equilibrio, donde se le pide al paciente que ponga sus pies juntos durante 10 segundos. Si lo logra en menos de 10 segundos, continuamos. Si tarda más de 10 segundos, damos un punto. Después le pedimos a nuestro paciente que el talón de un pie lo ponga a la altura del dedo gordo e igual medimos. Si tarda menos de 10 segundos, continuamos. Si tarda más de 10 segundos, otorgamos un punto. Posteriormente le pedimos un pie adelante del otro del talón, tocando uno con el otro, e igualmente calculamos en tiempo. Si tarda más de 10 segundos, otorgamos 2 puntos y así. Después continuamos con lo que es el test de velocidad de marcha, y esto es medir en tiempo el que tarda nuestro paciente en recorrer de 2.4 a 4 metros a un ritmo normal. El tiempo que damos, la puntuación que damos va en base al tiempo que tarda en recorrer dicha distancia. Por último, evaluamos el test de levantarse de la silla, y es pedir a nuestro paciente que cruce sus brazos sobre el pecho e intente levantarse de la silla. Si no puede realizarlo, debemos de parar. Si puede realizarlo, le pedimos que haga 5 repeticiones y medir el tiempo que tarda en levantarse 5 veces de la silla lo más rápido que pueda sin parar. Y esto nos va a permitir medir en base a puntaje de acuerdo al tiempo que tarde en realizarlo cada uno. Múltiples estudios han demostrado la utilidad de estos instrumentos en diferentes contextos, pero ninguno hasta ahorita ha mostrado la sensibilidad y especificidad suficientes para que podamos utilizarlo e identificar de manera individual la fragilidad en un paciente concreto y en una situación clínica específica. Prácticamente, la valoración más ampliamente validada en la práctica clínica y con un mayor grado de evidencia en beneficio es la valoración geriátrica integral, lo cual va a requerir una evaluación clínica, funcional, cognitiva, social y nutricional. La limitación es que requiere tiempo y personal especializado para su realización. Otra de evaluación para función de fragilidad y sobre todo la evaluación del paciente geriátrico es establecer cuál es la posibilidad de que nuestro paciente presente alteraciones del estado cognitivo o delirio. Y una de las evaluaciones que nosotros realizamos de manera habitual en pacientes de edad avanzada en nuestro instituto es el mini-COG. Esta es una evaluación que nos permite establecer con precisión el riesgo que nuestros pacientes tienen para hacer delirio. No hay que olvidar que los pacientes de edad avanzada, el delirio es uno de los principales factores de riesgo. La prevalencia de delirio puede ir desde el 9 hasta el 44% y está asociado, ya sabemos, a un pronóstico o peores resultados postquirúrgicos. Nos favorece mayor estancia intrahospitalaria, así como una disminución en la funcionalidad de nuestro paciente. Aumenta la tasa de mortalidad e incluso un mayor consumo tanto de recursos hospitalarios y costos para el paciente. El delirio como tal sabemos que se encuentra entre las complicaciones posoperatorias más importantes y significativas en pacientes de edad avanzada. Principalmente pueden llegar a tener también una disminución aguda en cuanto a la función cognitiva y a la atención. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos establecer con anticipación cuál es el riesgo que tiene nuestro paciente para desarrollarlo. Y una de las escalas que utilizamos es, como mencioné, este mini-COG, en lo cual nosotros lo que hacemos es pedirle a nuestro paciente que repita 3 palabras. Aquí te piden que sea fresa, caballo o helado. Nosotros podemos decidir cuáles palabras. Hay que pedir a nuestro paciente que nos confirme esas palabras de manera que nosotros entendamos que las escuchó
y las entendió perfectamente. Al final le vamos a pedir a nuestro paciente que las vuelva a repetir. Después le pediremos que nos dibuje un reloj en el cual en el reloj nos debe de poner todas las características y marcar todos los números del reloj y posteriormente pedir que ponga sus manecillas del reloj. Idealmente le debemos de pedir que nos ponga las 11:10. Si nuestro paciente tiene alguna de las fallas, no tiene ninguna falla, son 0 puntos. Si no lo hace completamente, se refieren a 2 puntos. Y al final le vamos a pedir a nuestro paciente que nos recuerde las 3 palabras que desde un inicio se le dio. Esto nos va a permitir que nosotros podemos estimar si nuestro paciente tiene o no riesgo de presentar delirio. Otro de los factores de riesgo que nosotros conocemos como para presencia de delirio, pues son trastornos cognitivos, ya la presencia previa de demencia, algún tipo de comorbilidad, de enfermedades metabólicas como desnutrición, deshidratación, deterioro funcional tanto en la visión o en la audición, así como pacientes de edad avanzada, uso de benzodiazepinas, etc. Todo esto lo debemos conocer con anticipación para nosotros establecer en nuestro plan anestésico las herramientas que utilizaremos para disminuir la incidencia de cualquiera de estos. Pero, ¿qué intervenciones perioperatorias nosotros podemos realizar en un paciente que ya catalogamos con edad avanzada y en pacientes que son frágiles? Esto es tratando de un escenario donde son pacientes que van para cirugía electiva principalmente. Y la prehabilitación en los últimos años está tomando demasiada fuerza, donde se ha visto que pacientes que se pueden prehabilitar de una manera oportuna, semanas previos a la cirugía, los resultados y los beneficios son indiscutibles, sobre todo en cuanto a calidad de vida y sobre todo en pronóstico en el postoperatorio. Y son 3 condiciones principales en las que nosotros podemos intervenir de manera directa, que es en actividad y pedir en preoperatorio hacer ejercicios que nos pudieran mejorar la movilidad de arcos de movimiento, tono muscular y funcionalidad. Son ejercicios tan sencillos que pueden hacer el paciente en su casa con pelotas. Estos ejercicios nos permiten a tener una mayor movilidad en arcos y favorecer el tono muscular, recuperar un poco la masa muscular, sobre todo en aquellos pacientes que son sarcopénicos. Ejercicio respiratorio, sobre todo en aquellos pacientes que tienen riesgos altos de comorbilidad respiratoria, también son importantes. La prehabilitación respiratoria, la prehabilitación muscular, son ejercicios que nosotros dejamos de manera ambulatoria a nuestros pacientes cuando tenemos la oportunidad de evaluarlos previamente, sobre todo pacientes que son programados para cirugía de alto riesgo. Suplementación de proteína hasta 2 a 3 gramos por kilo en el preoperatorio y en el postoperatorio de 2.5 gramos por kilo. Aquí nosotros hacemos un trabajo multidisciplinario con diferentes apoyos de otros servicios, en este caso nutrición, para que nos ayuden a poner a nuestro paciente en condiciones óptimas nutricionales, así como la administración y suplementos de vitamina D. En cuanto al área cognitivo, se le pide aquí el trabajo con la familia es indispensable. La familia tiene que ayudar a cooperar a hacer ejercicios o antes de la cirugía, tratar de mantener actividades que permitan al paciente mantenerse prácticamente activos. Ya para finalizar, continuamos con conclusiones. Es importante que nos quede claro que la evaluación preparatoria en el paciente geriátrico no es una evaluación como tal como la que realizamos en el día a día cualquier paciente. Es una población que tiene consideraciones especiales solo por tener sus cambios fisiológicos asociados en la edad. El establecer un plan anestésico previo a la cirugía es completamente indispensable. El saber cuáles son los factores de riesgo en especial de nuestro paciente
ya sea de complicaciones cardiovasculares, respiratorias, de trombosis, de sangrado, pero principalmente también de delirio y de disfunción cognitiva. No hay que olvidar que muchos de nuestros pacientes, el regresar a una vida cotidiana es muy difícil, o una vida como previo a la cirugía es muy difícil, porque muchos de ellos van a quedar con algún tipo de deterioro cognitivo, incluso hasta por meses después de la cirugía. Entonces, el tratamiento que nosotros demos, o la intervención directa que tiene el anestesiólogo tanto en este tipo de pacientes, es muy importante. Gracias, espero que haya cumplido con sus expectativas.